previamente voy a presentar a los invitados que vamos a tener esta noche el gusto de compartir esta cena. En primer lugar, la profesora magíster Yolanda Zangari, profesora en Ciencia de la Educación y aparte especialista en el tema de adultos mayores. Después acá a mi derecha el doctor Carlos Bamonde, médico sexólogo, también especialista en clínica médica, salud pública y sexólogo. Y acá a mi otro lado Jorge Mamaní, también médico gerontólogo. Correcto. Bueno, vamos a tratar este tema y evidentemente para empezar a hacer una introducción de decir, cuando llegamos a esa etapa de tener que hacer los trámites jubilatorios, es decir, ya se nos acerca la edad jubilatoria, la pregunta es, tenemos dos problemas. Uno es el económico, es decir, hay una sensación en toda la sociedad porque la jubilación no viene dando buenos resultados en cuanto a que sea sustitutivo del salario. Es decir, la gente en su mayoría sabe que se va a jubilar y va a cobrar menos, va a tener menores ingresos. Si bien esto ha mejorado en estos últimos tiempos, la sensación en general de toda la sociedad es que va a percibir un ingreso mayor. Esto después cada uno lo debe verificar para poder planificar con exactitud. Pero también hay otro problema que es, si no hemos preparado en lo psicológico para saber qué vamos a hacer, si tenemos un proyecto nuevo de vida para que nuestro retiro laboral y nuestro envejecimiento sea con mejor calidad de vida y con una vida más activa. Y en esto, Yolanda, quería preguntarte, ¿cuáles son los miedos y los mitos que hay en su momento sobre la jubilación? Es decir, la sociedad evidentemente le pone el rótulo a la jubilación y a la vejez. ¿Y cómo ves, y de tu experiencia, estos miedos y los mitos que hay en la jubilación? Bien, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que social y culturalmente la jubilación es una palabra que genera y existen muchos mitos y fantasmas acerca de ella. Hablar de jubilación genera un fuerte desequilibrio en las personas y se manifiesta como una sensación casi generalizada, digamos, de pérdidas con mayúsculas, que confluyen en determinados factores. Por ejemplo, pérdida en el bienestar, pérdida en el poder adquisitivo, pérdida en la función social, pérdida de actividad. Bueno, si enunciamos todo esto, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que las personas sufren un fuerte impacto emocional, que es muy difícil transitar, ¿no es cierto?, en esta nueva situación. De hecho, nos preguntamos, y bueno, ¿y qué hacemos para eso? Sin duda que prepararnos. Pero ahí viene la cuestión, porque esa respuesta tan fácil, ¿no es cierto?, de prepararnos para esa etapa que vamos a transitar, esa etapa nueva, desconocida, que de pronto genera toda esa incertidumbre, prepararnos ¿cómo? Decimos. No existe, ¿no es cierto?, ni a través de, digamos, de las organizaciones gubernamentales, ni las empresas públicas ni privadas, equipos de trabajo que existan dentro de las mismas instituciones para preparar a la persona antes, ¿no es cierto?, antes de su jubilación. Ahora, en eso, Yolanda, desde la experiencia por ahí de tener contactos con muchas personas que están en esos procesos previos, sí. Es decir, nosotros durante toda nuestra vida laboral hemos construido nuestra vida en función de ese trabajo, porque trabajamos muchas horas, nuestro círculo normalmente social tiene que ver también con nuestro trabajo. Seguro. Y normalmente nos presentamos, cuando nos preguntan qué hacemos, quiénes somos, sí, en función de nuestra actividad. Seguro. ¿Sí? O sea, nos identificamos. Nos identificamos prácticamente toda la vida con nuestro trabajo, con nuestra actividad laboral. Exactamente. Y esta pérdida que vos mencionás es justamente porque de golpe todo esto que construía un poco mi identidad como persona, de golpe me tengo que ir. Así es. Y lamentablemente
como vos comentabas, las empresas no preparan a la gente porque cuando llega la edad, por ahí lo que puede recibir es una carta o una nota de la empresa que le dice, bueno, llegó la edad y usted tiene que empezar los trámites. Si bien es cierto que la persona de alguna manera lo sabe, conoce, pero Sí. hay una negación de decir, bueno, esto todavía falta. Es decir, para mí me falta un mes para cumplir los 65 años, pero yo pienso que todavía falta mucho y no quiero llegar a este momento. Eso está incorporado, ¿no es cierto?, en las personas y habitualmente, cotidianamente decimos, ¿cómo pasa el tiempo? Pero ese tiempo que inexorablemente pasa, cobra vigencia, ¿no es cierto?, y nos pone en la realidad cuando llega ese momento al que vos te referís, al momento del retiro laboral. Ahí verdaderamente tomamos conciencia, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo y quizás nos encuentre desprevenidos sin una planificación, porque como vos decías, el trabajo transversaliza toda la vida del ser humano. Desde que nos volvemos autosuficientes precisamente a través de un trabajo, de una profesión, de un oficio, de lo que fuere. Eso nos hace volver, ¿no es cierto?, tener independencia, planificamos toda nuestra familia, el desarrollo económico, una serie, todo lo que hace a nuestra vida. Pero resulta que nos olvidamos de planificar algo muy importante, que si tuviéramos que dividir nuestra vida en 3 partes, ¿no es cierto?, supongamos desde la infancia hasta la adolescencia, la juventud y la madurez, precisamente la dejamos a la etapa de la madurez sin planificar, cosa que es muy importante. No, y sobre todo en estos tiempos, digamos, y en todo el mundo, digamos, las expectativas de vida van aumentando en función de los avances de la medicina y de todo eso, la gente vive cada vez más tiempo. Así Hoy es. quizás una persona que se jubila tiene 30 años de actividad laboral y posiblemente pueda llegar a 30 años también de actividad fuera del retiro laboral. Seguro. Y en realidad la sociedad y la cultura que tenemos, sobre todo en Occidente, es que llegar al retiro o a la jubilación es ser viejo y ser inútil. Exactamente. Es decir, de golpe, de un día para otro, pasamos a ser distintas personas y somos las mismas personas. Es decir, de pasar de tener 65 al día siguiente, soy la misma persona, pero no me reconozco como con las mismas capacidades. Ahí yo quisiera que nos detuviéramos un poquito, porque el mensaje, ¿no es cierto?, tiene que ser para la sociedad, para cada uno de nosotros, para todas las personas, ¿no es cierto?, con ese efecto multiplicador. Erradicar ese concepto de que ser un jubilado, que en nuestro país a veces se ha convertido por la historia que llevamos previsionalmente en una mala palabra, por ser ¿no es cierto?, un grupo muy castigado socialmente, eso lo sabemos, y las generaciones jóvenes también lo tienen que saber. Pero es nuestra obligación erradicar ese concepto de que vejez o jubilación es igual a vejez y que vejez es igual a ser inútil, incompetente, improductivo. Si me permitía ahí, Yolanda, le quisiera preguntar ahora a Jorge, primero como médico gerontólogo, explicarme un poco qué es lo que estudia la gerontología y en qué parte puede ayudar a... Claro, en principio, en este rubro de la ancianidad o de las personas mayores, está dividida en 2 partes, que es la gerontología y la geriatría. La geriatría es la que se dedica exclusivamente al tratamiento médico en sí de todas las patologías que vamos a tener y que tenemos todas las personas que a medida que vamos envejeciendo. Y la gerontología, que es a la cual yo hace ya muchos años de que estoy en ese rubro, digamos, es el hecho del estudio de absolutamente todo el mundo que concierne a las personas mayores, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la vivienda, de sus necesidades. En la vivienda, por ejemplo, un ejemplo como para que nos podamos entender, todas las viviendas que se han construido y que se siguen construyendo actualmente están diseñadas por los arquitectos para las personas jóvenes. No se piensa
en la vejez. ¿Cuáles son los cambios que vos ves en cómo era la vejez años anteriores y cómo es la vejez ahora y cómo ves Claro, la vejez? eso es también otro estudio dentro de lo que es la gerontología. La gerontología estudia y ve el tiempo pasado, cómo eran nuestros ancianos mayores hace muchos años, cómo es actualmente y cuál es la vejez que vamos a tener en el futuro. Por ejemplo, antiguamente los ancianos, los padres, morían en su casa, pero eran casas amplias, grandes, las familias eran de muchos hijos, numerosos hijos, siempre había algún hijo más joven o alguna hija que se quedaba o que estaba o que ocupaba la casa para cuidarlos, para atender a los padres, cosa de que también antiguamente, digamos, la madre quedaba en la casa, el padre es el que trabajaba. Todos esos conceptos actuales ya directamente han desaparecido. Las casas grandes no existen. Si nos fijamos acá en nuestra ciudad, no tenemos más que mirar para todos lados y en los lugares donde antiguamente existía una familia, en un gran terreno, una gran casa, hoy en día en ese mismo terreno donde antiguamente vivía una sola familia, ahora hay un monobloc donde viven 20, 30, 40 familias. No, aparte es muy común hoy que las familias que tienen casas grandes, a un proyecto inmobiliario le termina comprando la misma propiedad y en la misma propiedad le terminan pagando por ahí con 2 o 3 departamentos. Y cosas. Además de eso es el hecho de que hoy en día casi toda la familia es muy activa, debe salir a trabajar, los hijos permanentemente están en la calle, ya sean por estudio, por actividades, otros tipos de actividades, entonces la persona mayor queda casi solo y desprotegido en la casa. Entonces ahí se empiezan a ver los conflictos que hay. Eso es, digamos, en el presente. O sea, hablamos del pasado como era antiguamente, como tenemos hoy en día el problema, pero son ejemplos, porque realmente es una infinidad de ejemplos que se pueden dar. Y ahora estamos analizando qué es lo que hace un día, recibí ya una invitación para asistir a un congreso que se hace cada 4 años. Es un congreso internacional donde se juntan profesionales de todo tipo, arquitectos, abogados, médicos, a analizar exclusivamente todo lo que es la gerontología, o sea, todo lo que va a pasar en futuro, en el actual y en el futuro con las personas mayores. Se está viendo, y es lo que me reciben en el informe, y bueno, tendremos que ir a discutir ese tema, ese punto el mes que viene en Buenos Aires, es el hecho de que estamos viendo una ancianidad sumamente negra, sumamente desastrosa. ¿Por qué? Y es una cosa muy simple, es el hecho de que todos sabemos el gran drama que tenemos actualmente con la droga. O sea, hay muchos tóxicos, muchos medicamentos y drogadicción. A eso hace referencia, perdón, de la ancianidad, esa oscura que estamos hablando. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que va a ocurrir de acá a unos 5, 6 u 8 años? Les pido que hagamos un pequeño corte porque tenemos que hacer un corte y enseguida volvemos.